Abrimos la Santa Palabra de Dios en el libro de Nehemías, pero antes hacemos la oración que hacemos siempre invocando al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Intrúyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Vamos al capítulo 6 de Nehemías, donde estábamos en el versículo 7, capítulo 6, versículo 7, donde dice, estaba hablando de Gazmú, este señor que está metido en todos los chismes, y dice que incluso has designado profetas que proclamen en Jerusalén, refiriéndose a ti, Judá tiene un rey. Estos rumores van a ser oídos por el rey, así que ven para que tomemos consejo juntos. Pero yo les mandé a decir, recuérdense que estas personas habían invitado a Nehemías a una reunión. Yo les mandé a decir, no hay nada de eso que dices, son invenciones de tu corazón. Porque lo que querían era atemorizarnos, pensando, desfallecerán sus manos y no acabarán la obra. Pero por el contrario, yo me reafirmé más. Había ido yo a casa de Semanías, hijo de Dalías, hijo de Mehetabet, que se encontraba detenido. Dijo él, démonos cita en el templo de Dios, en el interior del santuario. Cerremos las puertas del santuario porque van a venir a matarte. Esta misma noche vienen a matarte. Pero yo le respondí, un hombre como yo va a huir. ¿Qué hombre que sea como yo entraría en el santuario para salvar su vida? No iré. Pues comprendí que él no había sido enviado por Dios, sino que había dicho esta profecía sobre mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían comprado, para que yo, llevado del miedo, lo hiciera y así pecara, y eso me diera mala reputación, y pudieran burlarse así de mí. Vemos la reacción de Nehemías ante el enemigo y sobre estos rumores que estaban rodando por toda Jerusalén. Y como siempre, Nehemías recurrió al Señor, consciente de que los grandes esfuerzos del enemigo para detener la obra de reedificación era el principal motivo. El motivo de todo esto era que Nehemías no terminara la obra que él había comenzado. Por eso sigue narrando Esdras en boca de Nehemías, que Nehemías tuvo un contacto con un falso profeta y quien fingió tener una gran interés por la seguridad de Nehemías. Le dijo que le quería revelar una conspiración contra su vida y que el templo era el único lugar donde Nehemías iba a estar seguro. Estaba sugiriéndole a Nehemías que hiciera un acto de cobardía. Pero aquí no se dio cuenta también de otra de las características de Nehemías. Nehemías era un hombre que tenía un gran discernimiento. Yo siempre le he dicho a ustedes que un cristiano sin discernimiento no va a ningún lado. No tiene a dónde, es como un barco que no tiene brújula, no sabe a dónde va ni a dónde llega. Entre tantas virtudes que tenía Nehemías tenía un gran don, a pesar que el Espíritu Santo todavía no había descendido, pero tenía ese discernimiento que da Dios a las personas que lo siguen, a las personas que están haciendo la obra de Dios. Y por eso todo esto nos alerta contra los falsos profetas. ¿Cuántas personas vienen y te dicen, no, que el Señor me dijo que te dijera? Y uno tiene que tener cuidado con los falsos profetas. Uno tiene verdaderamente que cualquier palabra o profecía o cosa que te den, uno tiene que ponerla en discernimiento. Porque si Nehemías hace caso a esto, se hubiera refugiado en el Santo de los Santos, y el Santo de los Santos no podía entrar nadie, hubiera profanado Viendo como el enemigo es astuto, le dicen, el único lugar que tú vas a estar a salvo es en el lugar del santuario, en el lugar santo del santuario. O sea, como quería, primero, que Nehemías quedara como un cobarde, y segundo, que profanara el santuario. Vemos que Nehemías se encontraba en medio de complot de todo tipo, espirituales, de complot profético, y todo esto tenía un objetivo. Todo este objetivo era destruir a Nehemías.
Porque el enemigo odiaba a Nehemías particularmente. El enemigo no odiaba particularmente a Nehemías más que cualquiera otro. El enemigo lo que odiaba era la obra que estaba haciendo Nehemías. El enemigo no quería que Nehemías terminara la obra de las murallas. Por eso que cuando uno siempre está haciendo la obra de Dios, sigue todavía, el enemigo te va a desmotivar con chismes, con enredos, con falsas profecías que te dan los mismos hermanos. No hay que ir muy lejos para recibir falsas profecías. Y así fue como sigue diciendo Nehemías en el versículo 15, dice, la muralla quedó terminada finalmente el día 25 de Elul en 52 días. Cuando se enteraron todos nuestros enemigos y todas las naciones alrededor, lo vieron, les pareció una gran maravilla y reconocieron que esta obra había sido realizada por nuestro Dios. En aquellos mismos días, los notables de Judá multiplicaron sus cartas a Tobías y recibían las de éste. Porque tenían en Judá muchos aliados, por ser yerno de Secanías, hijo de Arajac, y por estar casado con su hijo Juan, con la hija de Mesulán, hijo de Berequías. Incluso llegaron a hablar bien de Tobías en mi presencia y repetían mis palabras. Tobías mandaba cartas y cartas para intimidarme. Finalmente terminan el muro. Fíjate cómo terminan un muro que dio tanto trabajo, lo terminan en 52 días. Hay que darse cuenta de lo que es terminar un muro de ese tamaño que circunvala una ciudad. Eso solamente fue por la tenacidad ¿de quién? De Nehemías. Todos los enemigos, todos los chismes, todas las falsas profecías, todo apuntaba a ¿qué? A distraer a Nehemías. ¿Pero qué hacía Nehemías? Nada. Con lo que Lucía me tomó la delantera, lo que yo siempre le he dicho a ustedes, lo que le ponían en mi tierra, en muchos lugares, a los burros y a los caballos, que le ponían unas orejeras aquí. ¿Para qué le ponían las orejeras? Para que no se distrajeran. Para que no miraran ni un lado ni para otro, para que miraran siempre para adentro. Yo hace años lo vengo diciendo, hoy en día los católicos tenemos que ponernos unas orejeras espirituales, porque hay montones de cosas que nos quieren distraer por aquí, nos quieren distraer por allá. Y el que quiere llegar a una meta no puede mirar a la derecha ni a la izquierda. El que quiere llegar a una meta tiene que mirar para adelante. Y vas a encontrar en la iglesia, en la familia, en todos lados gente que te van a querer distraer para aquí, con profecías, con desánimo, con decir esto no se puede, ¿para qué te has metido en este lío? Tú no sirves, tú no estás capacitado, no quiere, el otro. No ha cambiado nada en la época de Nehemías. Todo estaba enfocado en que Nehemías no terminara la obra. Pero Nehemías es un gran ejemplo, porque Nehemías miró hacia adelante. ¿Cuál era el adelante de Nehemías? ¿Cuál era el adelante de Nehemías? La muralla. La muralla. A él no le importó que lo amenazaran, que le dijeran, que mandara cartas, que se burlaran. Él iba adelante, a lo que Dios lo mandó, que era construir el muro alrededor de Jerusalén. Y vemos que lo terminaron y no tocaron trompeta, ni hicieron fiesta, ni hicieron una gran cosa, sencillamente sin esplendores de grandes ceremonias, se terminó la muralla. Esta gigantesca obra quedó concluida verdaderamente en un tiempo corto, y eso también se debe a la sagacidad de Nehemías, que fue lo que hizo poner toda la gente que estaban agrupada en algo común a trabajar en secciones. ¿Se recuerdan? Los sacerdotes, gente que tenían en común, no gente que no tenían nada que ver unos con otros, porque ahí no hubiera habido comunicación. Como eran gente que estaban emparentados o estaban afines por algún tipo de trabajo, todos se pudieron entender en lo que estaban haciendo. Nehemías fue un gran estratega, un líder y un estratega. No solo es un líder, el líder tiene que ser un estratega. Porque el líder que se lanza sin saber a dónde va fracasa. El líder primero tiene que hacer un plan para saber a dónde va y cuál es la meta. Porque si un líder se lanza, me voy y síganme, sin saber a dónde va, imagínate. Y eso es lo que hay mucha gente hoy en día, mucha gente que se lanza sin tener la menor idea a dónde van ni qué cosa hacer. Por eso hay que ser líder, porque hay que ser estratega. Estratega es el líder que antes de actuar, medita y se pone metas y se fija camino. Vemos la envidia
que era más que nada para lo que tenía esta gente muerto, a la prosperidad que iba a traer esta muralla sobre Jerusalén. Y el éxito y el prestigio que iba a traer sobre Jerusalén, una ciudad que hasta hace poco era un montón de piedras y un nido de bandidos, llegaba a ser de nuevo una gran ciudad. ¿Por qué llegaba a ser una gran ciudad? Tenía templo y tenía muralla. Todavía le quedaba a pobre Nehemías pasar por una amarga experiencia. Aquí no se acabaron las angustias de Nehemías. Durante todo este tiempo había aquellos del pueblo que vivían dentro de Jerusalén, que eran amigos de los enemigos. Y estaban continuamente en correspondencia con el jefe de todos los enemigos, que era Tobías. O sea que lo que siempre digo, si el amigo de tu enemigo es amigo tuyo, ten cuidado, ten mucho cuidado, ten muchísimo cuidado. Cuando tú miras con quiénes se juntan o quiénes apoyan a alguien, mira a ver quiénes son, porque si son cierta gente, mejor que sales corriendo y te pongas en la otra acera lo más rápido posible. ¿Qué eran esta gente? Eran nada menos que los nobles, o sea, la gente más importante de Judá, que se dejaron manipular por los enemigos de Dios y que a pesar de todo lo que han visto, seguían manteniendo contacto con los enemigos de afuera, haciendo conspiraciones. Dice que, leímos aquí que dice que habían jurado lealtad a Tobías. Tobías y sus hijos se habían casado con mujeres de Israel, y todos ellos también, aunque estaban fuera de las murallas. Y Tobías tenía dentro de Jerusalén oídos. ¿Quién eran esos oídos? Los amigos de él. ¿Todos lo oían? Y le escribían enseguida. Hoy en día no había internet, tenían que escribir. Hoy en día solamente tenías que usar Facebook y mandar un mensaje de lo que decía. Todo lo que hacía Nehemías, Tobías se enteraba por los oídos que tenían. Todos estos incidentes que parecen no tener fin. Siempre parece que terminaron la muralla, pero sigue el enredo. Todo esto nos conduce al 7º capítulo de Nehemías, que es el que vamos a entrar. Y de este capítulo finalizará esta extensa sección que comenzó con el capítulo 1, con la reedificación de murallas. El primer capítulo empezó con todo esto, la reedificación, y todo esto, hemos hablado larguísimo, termina en el capítulo 7, todo este enredo de la reedificación de la muralla. Luego de haber finalizado los muros, tenemos que acordar que en ese momento estaban profetizando dos de los profetas menores de Israel. ¿Quiénes son? Ageo y Zacarías. Son los dos profetas menores. Acuérdense que le dije que históricamente los profetas se movieron dentro de esta época, porque vamos a leer los profetas después, pero cuando leamos los profetas después, va a parecer que los profetas fueron después de todo esto. No, en medio de todo esto, anterior a esto, ¿quién pasó anterior a esto ya? Isaías, Jeremías, Ezequiel, toda esa gente ya pasaron antes del exilio. Ahora en esta época está Ageo y Zacarías. Pues eso lo tenemos que tener en práctica cuando empezamos los profetas, porque mucha gente piensa que todos los profetas, como vienen después, sucedió después. No, todo esto está mezclado y lo veremos cuando veamos los profetas, que se va a ver que hacer relación a muchos de estos hechos de aquí. Estos dos profetas, Ageo y Zacarías, tenían el ministerio de la palabra de Dios, iban a llevar un movimiento de renovación espiritual que iba a llevar una gran reforma en la vida de la nación, porque las naciones se reforman primero espiritualmente. Por eso, una vez completadas las obras de reedificación de la muralla, la gente comenzaría a proteger, vamos a leerlo ahora cuando comencemos, la ciudad de Jerusalén. Muchas de las casas ya se habían construido, pero dentro de la ciudad todavía quedaba muchísimo trabajo que hacer. Y nos va a llamar la atención la obstinación y persistencia de los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios son persistentes. Ellos no se cansan. Ellos ahí, y ahí, y ahí, y ahí. Eso no viene desde ahora. Eso ha sido desde siempre. Parece que cada vez que tras cada fracaso vuelven con más fuerza. Fracasos de ellos vuelven con más fuerza a seguir
conspirando contra Nehemías. Y muchas veces con los mejores aliados, que son los de adentro, como en este caso que estamos viendo, que los mejores aliados de los enemigos de Nehemías no eran los de afuera, los aliados eran los que tenía adentro, porque todo lo que Nehemías iba a hacer, se lo comunicaban a Tobías, que era el cabecilla externo de toda la oposición a Nehemías. Vamos a entrar en el capítulo 7, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice en el versículo 1, reconstruida la muralla, y una vez que hube fijado las hojas de las puertas, se colocaron guardias en las puertas, cantores y levitas. Puse al frente de Jerusalén a mi hermano Hananí y a Hananías, jefe de la ciudadela, porque era un hombre fiel y temeroso de Dios como poco. Y les dije, no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que el sol comience a calentar, y se cerrarán y se echarán las barras cuando todavía esté el sol alto. Se establecerá un puesto de guardia de entre los habitantes de Jerusalén, uno en sus puestos, otros delante de sus casas. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Una vez concluida la muralla, Nehemías colocó las puertas. Por lo menos es lógico, si no había muralla no se podía poner puertas. Por eso la última parte de la obra es poner las puertas. Y no solo se contentó que hizo la muralla, sino que nombró a personas para proteger la ciudad, los porteros, que eran los que vigilaban quién entraba y quién salía. Ellos estaban de guardia y eran los que estaban alrededor de este muro, observando lo que ocurría afuera, informando de ello a los que estaban adentro. Era la función de las murallas, que hubiera gente vigilando para avisar si se veía venir algún enemigo, avisar a los de adentro que se prepararan. Y Nehemías y la ciudadela era hoy en día en vez de ciudadela hubiéramos dicho cuartel, el cuartel donde estaban las tropas. Y ahí vemos el hombre de Dios que era Nehemías, discernimiento. ¿A quién puso de jefe del cuartel de la ciudadela? Pero buscó a un hombre que era un hombre de Dios. Y puso también en otros cargos en manos de gente que él sabía en quien podía confiar. Alguien de la familia, y si no es de la familia, alguien que sea temeroso de Dios. Nehemías fue un hombre brillante en lo que estaba haciendo. Esta vigilancia era una vigilancia de 24 horas de duración. O sea, vigilaban día y de noche. Por eso eran personas que había que seleccionarla cuidadosamente. No podía ser cualquiera, porque si ponen a uno de los parientes de Tobías, ya saben que para eso mejor no hacer murallas. Pero vimos las normas establecidas. Los guardias de la muralla no tenían que ser indiferentes frente a las personas que llegaban. Tenía que ver las personas que entraban y hacerse una opinión de las personas que entraban. Eso era los que estaban y nosotros, como no tenemos muralla, como hoy en día no hay puertas, pero en esa época, por eso no entendemos eso. Los hombres que estaban en la puerta tenían que hacerse un juicio de las personas que iban a entrar. Era más o menos como la aduana. No, que la aduana tiene que hacerse un juicio de las personas que vienen. Si tiene una actitud rara, si trae un bulto raro, si tiene una actitud mirando para todos los lados y aguantando esa cosa que le está cayendo por atrás, pues la aduana tiene que estar vigilante de eso, tiene que mirarle si dice que viene de Arabia Saudita, tiene un pasaporte de Siria, tiene que abrirle las maletas y chequearle las maletas. Eso era lo que hacían las personas que estaban en la puerta. Tenían que ser unas personas que tenían que hacer juicio de todas las personas que iban a entrar. Esta persona me parece sospechosa, esta persona me parece buena, que entren. Y en la actualidad que hay tanta misericordia, porque hay un derroche de misericordia mientras tú estás de acuerdo con los misericordiosos. Porque en cuanto tú no estás de acuerdo con los misericordiosos, te caen arriba sin piedad y te destruyen. Y si los que dicen no hacer juicio, cuando tú estás en contra de ellos, los juicios que hacen tuyos son de salir corriendo. En la actualidad también te dice que no se puede hacer
juicio, pero yo se lo expliqué hace 2 clases qué cosa es hacer juicio. Hoy en día tenemos nosotros verdaderamente que tener una valoración de la persona con quien nos juntamos, con quien tú invitas a traer a predicar un ministerio. Tú no puedes traer a cualquiera, como está la cosa, a predicar a un ministerio. Tú tienes que hacer un juicio de la persona que tú vas a invitar. ¿Qué habla, qué dice, qué piensa, qué cree que va a enseñar? Entonces yo no voy a hacer juicio. Ahora viene el primo de fulanita que me dijo que viene de yo no sé dónde, de Sapo Verde, abajo, y yo lo invito a predicar aquí. No, eso es falta de ¿qué? De discernimiento. Tú tienes que hacer un juicio. ¿Qué hace la arquidiócesis de Miami con todo que invitan a predicar? Tiene que traer una carta. Entonces la arquidiócesis de Miami está haciendo juicio, porque pide una carta diciendo cómo es esa persona. Hoy en día, verdaderamente, hermano, nosotros tenemos que ejercitar el juicio, no juicio de salvación, sino verdaderamente el discernimiento de que con quién tú te juntas, a quién tú dejas entrar en tu casa, a quién tú dejas entrar en el país, a quién tú dejas hablar en un ministerio, con quién tú te juntas. Todo eso conlleva un juicio, que no es un juicio de quién se condena ni de quién se salva, sino un juicio de si esa persona está pegada a la palabra de Dios y si tú verdaderamente puedes tener comunión con esa persona. Porque hoy en día ni tú ni yo sabemos quiénes son realmente hijos de Dios, aunque Dios conoce a cada uno por su nombre. Pero yo me recuerdo lo que Pablo le decía a Timoteo en la segunda carta a Timoteo capítulo 19. Decía Pablo: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Se lo dice a Timoteo bien claro: apártate de todo aquel que habla de cosas de iniquidad. Entonces Pablo está haciendo juicio. Yo estaba leyendo el otro día que dice Pablo que Himeneo y Fileto, aparte de los 2 pobres que tenían unos nombres horribles, que Himeneo y Fileto son como la gangrena en el cuerpo de Cristo. Entonces yo dije, wow, ¿cuánta gente le hubieran dicho a Pablo? Estás haciendo un juicio. Sin embargo, Pablo decía, ¿por qué? Porque esa gente con su falsa doctrina estaban corrompiendo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Volviendo a Jerusalén, vemos que además de nombrar porteros para que se vigilara la ciudad, Nehemías nombró cantores, lo dijimos aquí. En este capítulo siguiente vamos a Nehemías, va a estar diciendo: la alegría del Señor es nuestra fuerza. Vemos el espíritu de alabanza, que el espíritu de alabanza es un espíritu de poder. Eso quiere decir que los creyentes deberíamos ser personas de alabanza. La alabanza da poder, por eso que Nehemías, cuando termina la muralla, lo primero que hace es poner cantores. No cantores de merengue ni nada de eso, sino cantores de salmo. Cantores de la gloria de Dios. El cristiano debe ser un hombre de alegría espiritual, de alabanza. Pablo mismo también dice en Efesios 5, 18 y 19, dice: no os embriaguéis con vino, en los cuales hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón. Fíjate lo que dice San Pablo: hablando entre vosotros con salmos. Lo que hace Nehemías, poner cantores. ¿Qué cosa es lo que cantaban los cantores? Los salmos. Los salmos eran los cantos de Israel. La palabra himno todavía en esa época no la teníamos en el lenguaje. Por eso los únicos cantos que tenemos en todo el Antiguo Testamento son los salmos. Eso, tener porteros y cantores, hacía de Jerusalén una gran ciudad. Pero no todo eso, sino también nombraron levitas, que eran los servidores del templo. En el libro de Proverbios, en el capítulo 18, versículo 16, dice: la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva ante la presencia
de los grandes. En otras palabras, hay que reconocer que con un regalo se abren todas las puertas. Eso es lo que quiere decir el proverbio, que tú con regalo llegas hasta donde están la gente importante, influyente. Eso hasta el día de hoy no ha cambiado. Y esa es una verdad en la sociedad y en las relaciones humanas. Pero en la esfera del reino de Dios, Él nos llama a nosotros, sinceramente, sin necesidad de dádiva. Él es el que nos da la dádiva de poder acercarnos a Él. Vemos aquí, cuando ustedes me dijeron en el siguiente versículo, que puse a mi hermano Ananí, que me dijo Lucy, bueno, también él puso a hombres de Dios y puso a su hermano. No hay ninguna constancia de que Ananí haya sido hermano de Nehemías, ni que Nehemías tuviera ningún hermano en Jerusalén. ¿Se acuerdan al comienzo? Bueno, no se van a acordar, pero bueno, al principio del libro de Nehemías, cuando estaba en el palacio sirviendo al rey Astarjerjes, uno de sus hermanos de Jerusalén, dice, llegó a informarlo, ¿se recuerdan? Sobre la condición en que estaba Jerusalén. ¿Se recuerdan eso? Lo más seguro es que estos que llaman hermanos de Nehemías no sean hermanos de sangre, sean, no, hermanos de fe, del mismo, la palabra, ¿se acuerdan? Y esto es muy importante porque en todo el Antiguo Testamento la palabra hermano va a tener muchísimos significados totalmente diferentes. Dice el profeta, dice en el libro de Josué, que subió Josué a Jerusalén con sus 120 hermanos. Es poco probable que Josué tuviera 120 hermanos. ¿Se recuerdan cuando Abraham y Lot eran tío y sobrino? Y cuando se van a separar, dice la palabra de Dios, que Abraham le dijo a Lot, vamos a separarnos porque tú y yo somos hermanos. O sea, la palabra hermano tenía mucha connotación en el Antiguo Testamento, porque ellos no tenían la palabra hermano como tal. El hebreo carecía de la palabra hermano. Ellos usaban la palabra ajá. Y ajá quiere decir cualquier tipo de parentesco, tío, sobrino, cualquier tipo. Como yo les he explicado cuando hemos hablado de la Virgen María, cuando ellos querían hablar de tu hermano carnal, decían el hijo de tu madre. Era como cuando ellos decían el hijo de tu madre está ahí, ellos estaban diciendo tu hermano, porque ni siquiera del padre. Porque quien transmite en Israel la pertenencia a Israel es la madre, no el padre. Un judío se casa con una católica y se muda para Jerusalén, el niño nace en Jerusalén y el niño no es judío. El niño tiene que pasar el proceso de iniciación al judaísmo como si hubiera sido adventista del séptimo día. Ahora, un cristiano se casa con una judía y paren en Australia y el chiquito es judío de nacimiento, porque es la madre la que transmite la pertenencia. Por eso, cuando querían decir, allá afuera está tu hermano carnal, decían, los hijos de tu madre están allá afuera. No como el caso cuando dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos están allá afuera. Si hubieran sido hermanos de Jesús, tenía que haber dicho, los hijos, tu madre y los hijos de tu madre están afuera. La palabra hermano se podía usar como compañero religioso, compañero de fe, compañero de alma, amigo, pariente, cualquier tipo, porque el hebreo, como le he dicho otra vez, es un idioma muy limitado, no tiene muchas palabras, y sobre todo carece de palabras concretas. Ellos no tienen muchas palabras concretas como hermano, tío, primo, sino que todo se diluye en palabras que engloban diferentes conceptos. Por eso, lo más posible es que haya sido un compatriota de Nehemías. Ananí era probablemente uno de los líderes de Jerusalén. Así que Nehemías, lo que sí sabemos es que Nehemías conocía bien a este hombre. Fue por este motivo que dijo, puse frente de Jerusalén a mi hermano Hanani y Ananías, jefe de la fortaleza. ¿Por qué fue elegido estas dos personas? Porque era un hombre educado y tenía una gran formación teológica. No. Dice Nehemías, lo puso porque eran hombres fieles y tenían temor de Dios. Muchas veces ser fiel y tener temor de Dios es mejor que ser teólogo. Créanme. Necesitamos predicadores y sacerdotes y obispos que más que teólogos sean gente
fieles. Y le dijo Nehemías, las puertas de Jerusalén no se abrirán hasta que caliente el sol. O sea, los habitantes de Jerusalén, cualquiera que iba a entrar a la ciudad iba a estar vigilada durante todo el día y durante toda la noche. Y cada uno tenía que vigilar su propia casa. Acuérdate que Jerusalén estaba rodeada de todo tipo de enemigos. Sigue diciendo en el versículo 4, la ciudad era espaciosa y grande, pero tenía muy poca población y no se fundaban nuevas familias. Me puso Dios en el corazón reunir a los notables y a los consejeros y al pueblo para hacer el registro genealógico. Hay el registro genealógico de los que había venido al principio y encontré escrito en él. Ahora hay una larga lista, que no la vamos a leer, de genealogía. Esta lista de esta genealogía que aparece aquí es la misma lista que aparece en el segundo capítulo de Esdras. ¿Quiénes son estos? La gente que vinieron en el primer ¿qué? En el primer ferry. En el primer ¿qué? En el primer grupo. Acuérdense que vinieron 2 grupos. Esta es la genealogía de los pioneros, los que vinieron en la primera tanda de personas, y esta genealogía es importante, y a veces es importante para ellos, evidentemente, pero hay veces que uno dice, ¿por qué Dios deja gastar tanta tinta en presentar 2 veces la misma genealogía? Y una genealogía que es tan larga, fulanito, hijo de menganito, menganito, hijo de fulanito, fulanito, hijo del otro. La clave la tiene el Salmo 112, versículo 6. Dice, para siempre será recordado el justo. Salmo 112, 6. Es como si Dios dijera, yo conozco a esta gente y yo quiero que ustedes también la conozcan. Él ha colocado estos nombres por duplicado como si fuera una copia, una fotocopia. Y el Señor como que nos dice, quizás no te parezca interesante esto, esta gente, para ninguno de ustedes ni para mí esta gente es importante. Es importante para ustedes Harif, o Anatot, para ustedes no son importantes ni para mí. Pero ¿saben por qué están aquí? Porque fueron importantes para Dios. Por eso nosotros tenemos que estar más preocupados que la gente nos conozca aquí a que Dios no nos conozca. Porque todos nosotros hemos olvidado a esta gente. Te aseguro que Dios nos ha olvidado de esta gente, porque lo dice el Salmo. Para siempre, el justo va a ser recordado para siempre. En la Biblia hay bastante genealogía y listas. Con la Sagrada Escritura tenemos 2 genealogías de Jesucristo. En el capítulo 49 del Génesis tenemos la lista de los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. En el segundo libro de Samuel, capítulo 23, tenemos la lista de los valientes de David. En los primeros 10 capítulos del segundo libro de Crónicas vamos a ver de nuevo la lista de los nombres. En este mismo libro de Nehemías nos da otra lista. En el Nuevo Testamento vemos en Romanos 16, contiene otra lista de nombres. Hebreos 11 presenta una lista larguísima de los héroes de la fe. Todo esto lo que nos quiere decir es que Dios no se olvida de quien hace una buena acción o de quien lo obedece. Quizás nosotros no estemos escritos en ningún libro, pero seguro que estamos escritos en el libro del cielo. Y en el libro de la vida seguro que está escrita nuestra genealogía. Y por eso que esta larga genealogía, con los que se lleva casi el capítulo 7, dice en el versículo 66, la asamblea ascendía a 42.360 personas, sin contar los siervos y siervas que eran 7.337 y los 245 cantores y cantoras. Tenían 735 caballos, 245 mulos, 435 camellos y 6.720 burros. Vemos que para la época, casi 60.000 personas no era una ciudad chiquita, era una ciudad bastante grande. Sin embargo, dice que la ciudad estaba media vacía. Pues aquí nos puede dar la idea del tamaño que tenía la ciudad. Y si tenemos el tamaño que tenía la ciudad, nos indica el tamaño de la obra que hizo Nehemías.
Nehemías no hizo un murito a 5 o 6 casas que estaban ahí. La obra de Nehemías fue una obra monumental. Dice 69, algunos de los cabezas de familia hicieron ofrendas para la obra, el gobernador entregó al tesoro 1000 dracmas de oro, 50 copas y 30 túnicas sacerdotales. Entre los cabezas de familia entregaron al tesoro la obra de 20,000 dracmas. Aquí dice al final, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los donados y todos los demás israelitas se establecieron en sus respectivas ciudades. Y aquí termina el capítulo 7 del libro de Nehemías. Hemos ido raro porque le brincamos por encima a toda la genealogía de Nehemías. Y la semana que viene vamos a entrar en el capítulo 8. El capítulo 8 ya termina, ya olvídense, miren bien la muralla porque ya no la van a volver a ver más. Ya se acabó la muralla, 7 capítulos para la muralla. Ya se terminó el tema de la construcción de la muralla, que si se llevó 7 capítulos, 7 es un número bíblico. Para el pacto de Dios, tiene que haber esa muralla tiene que haber sido algo verdaderamente importante en la época de Nehemías. Y sobre todo nos habla de que Nehemías construyó la muralla, pero no solo construyó la muralla, estableció vigilancia. Y eso también en nuestra vida nosotros tenemos que construir murallas alrededor nuestro. Muchas veces tenemos que construir murallas espirituales alrededor nuestro. Pero no solo podemos construir murallas, tenemos que estar vigilantes. ¿Cuál es la muralla que tú construyes alrededor de ti y de tu familia? La oración. Ahora tú vas a decir, no, ya lloré y todo está bien. No, tú oras por tus hijos, pero mira, estate vigilante con quién andan, con quién habla, qué hacen, hasta qué hora están en el internet. Tú hoy oras por protección, que los ángeles del Señor te protegen, pero ten cuidado con quién tú te juntas. ¿Y a quién dejas entrar a tu casa? No, y a quién dejas entrar a tu vida. ¿A quién dejas entrar a tu vida? Hoy en día yo veo que la gente en el internet se abre de una forma increíble a gente que tú no sabes ni quién es. Y te estableces una relación. Sí, yo tengo muchos amigos en el internet, tengo casi 6,000 y tantos, pero yo solamente me limito a las cosas de fe. Bueno, y a defender a Trump también, pero esos capítulos, eso para mí eso está ligado a la fe, porque tiene que ver con la reconstrucción espiritual con el muro, no que de México, con el muro que le hace falta a esta nación. Yo puse el otro día en internet, ahora es día 8 de marzo, hay un día sin mujeres. ¿Te acuerdas que hubo un día sin inmigrantes? Pero los inmigrantes fueron latinos, porque ningún chino dejó de trabajar. Ahora viene un día sin mujeres. Yo digo, bueno, harán un día sin cerebro. ¿Y tú sabes quién dirige el día sin mujeres? No, una mujer palestina que voló una bomba en Jerusalén y mató 2 niños y está ilegal en este país y está en proceso de deportación, pero tiene abogados que han impedido que la deporten. Esa señora terrorista convicta en Israel es la que está dirigiendo el día sin. Por eso digo, buena compañía tienen. ¿Quién dirigió la marcha de las mujeres esas que hubo, que hasta monjas locas de esas desfilaron, que son unas puercas? Y, Señor, perdóname por las puercas que no tienen culpa de esto. Porque yo vi en el internet monasterio benedictino, de esas monjas pelacortico, vestidas de cualquier cosa, llevando ómnibus y ómnibus a la marcha de las mujeres a favor del aborto. Lo vi yo en el internet, nadie me lo dijo a mí. Yo lo vi en el web de ellas. Yo no quise ponerlo para no dar más escándalo de los que hay. ¿Quién dirigió esa marcha? Una musulmana que tiene la cabeza tapada y que clama porque se ponga la sharia en Estados Unidos. Ahora todas las lunas nuevas que están haciendo las brujas del mundo, unos sortilegios para que Trump salga. Por eso yo digo, cuando yo veo quiénes están de la acera del lado allá, más me quedo de la acera de. Aunque no conociera quién está del lado acá, solamente con ver los vecinos, yo digo, con esa gente, yo absolutamente nada que ver. Pero lo que estábamos hablando de otra cosa. Pero con mucha de esa gente que me escriben, hay veces que yo digo, ¿quién será quien me está escribiendo? ¿Quién será con qué intención me estará preguntando lo que me está
preguntando, porque yo no sé quién es, yo solamente sé un nombre, pero ese nombre puede ser inventado. Puede ser que me haga una pregunta con buena intención, pero puede ser que me haga una pregunta con malísima intención. Y yo digo, puede ser que coja lo que yo escribí y le agregue cosas y lo ponga en otro lado. Uno tiene que tener hoy en día mucho cuidado, que hay gente que yo veo que se desnuda espiritualmente en el internet, y es mi amiga y es mi amigo, y tú no sabes quién está del lado de allá de esa. Si teniendo a la gente delante, trabajando con la gente 10 años, y en la familia, tú hay veces que dicen, la verdad que yo no sabía que fulanito o fulanita era así. Pero bueno, la semana